Mi recomendación de ahora en adelante, chicos, si queremos aprender a mejorar nuestra lectura, pues debemos empezar a leer. ¿A leer qué? Diferentes tipos de opciones o diferentes tipos de cosas que nos permitan a nosotros ampliar nuestro vocabulario. Right, so let's continue with the reading section. Bueno, vamos a centrarnos entonces en la parte de lectura, la sección de lectura. En esta sección es importante entender que nos podemos enfrentar a diferentes tipos de preguntas. He aquí la necesidad, como les mencionaba anteriormente, de por qué es necesario prepararse para la prueba. No es solamente necesario el conocimiento, sino que también es necesario poderse entrenar para presentar la prueba. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de formatos de pregunta a los cuales quizás nosotros no nos encontremos habituados o quizás simplemente no conozcamos. Por ejemplo, en la parte de lectura ya habíamos mencionado que nosotros tenemos una duración de 40 minutos y en 40 minutos nosotros tenemos que desarrollar la lectura de 2 textos, 2 passages, right? Y además de eso debemos responder a 16 preguntas cada uno. Significa que aproximadamente, yo podría decir que tengo 32 minutos, una pregunta por minuto, y además de eso tengo solo 4 minutos para poder leer el texto. Teniendo en cuenta esto, es importante que ustedes desde ya se empiecen a preparar y a autoevaluar qué tanto se están demorando en leer y comprender un texto. Por ejemplo, a la hora de responder las preguntas, ustedes se van a enfrentar con preguntas tales como multiple choice question, right? Y estas preguntas también algunas pueden llegar a ser de true or false or not given. Ese true or false pues es si es verdadero o si es falso, o en su defecto que la respuesta no fue dada. ¿Por qué? Porque en el texto no fue mencionada. También podemos llegar a encontrar preguntas relacionadas con fill in the blanks. Fill in the blanks son preguntas de completar un espacio en blanco. Y además de eso tenemos preguntas que son multiple choice, pero que están relacionadas con el vocabulario. Vocabulario es vital y es importante porque sin el vocabulario no podemos desarrollar las 4 habilidades que les había mencionado, ni de listening, ni de speaking, ni de reading, ni de writing. Si no entendemos el vocabulario, pues difícilmente podremos tener el performance en estas habilidades. Y pues esto hace parte, todas estas preguntas hacen parte de un proceso de comprensión lectora, ¿ok? Hay algo que yo quiero que tengamos en cuenta a la hora de tratar de entrenarse para poder desarrollar o construir esta habilidad, porque no es solamente leer o no es solamente incluso empezar a leer, porque si no comprendemos, pues va a ser muy difícil para nosotros. Aquí yo quiero que empiecen a tener en cuenta los siguientes elementos. El primer elemento está relacionado, como ya lo había mencionado ahorita, con el vocabulario. Empecemos a aprender vocabulario, no solamente nos quedemos con la traducción del español al inglés, sino que ojalá podamos expandir ese vocabulario. ¿Cómo podemos expandir el vocabulario? Tomen nota. 1. Aprendan la palabra del español al inglés, ¿por qué no? Ahora, ojo, aprendan los diferentes significados que una misma o una sola palabra puede tener, porque una sola palabra puede tener muchos significados, no es solamente uno. Todo dependerá del contexto. 2. Cuando aprendan una palabra, traten en lo posible que si encontraron diferentes significados, entonces hagan diferentes oraciones con diferentes contextos. Esto les va a poder ayudar a ustedes no solamente a interiorizar la palabra, porque no es solamente sacarla del diccionario, anotarla en un papel y ya, no, hay que usarlo. La información para que deje de ser información y se convierta en conocimiento es usándolo. Hay que usarlo. So, the more you use it, the better for you. Entre más lo uses, muchísimo mejor para ti. ¿Listo? 3. Además de aprenderte la palabra, pues, de los significados en español, utilizarlas en diferentes contextos, te recomiendo buscar significados. Sí o sí necesitamos significados. Hay muchas preguntas que están relacionadas con el vocabulario e incluso nos piden a nosotros, bueno,
esta palabra significa está relacionada con el significado de la palabra. Y si no sabemos sinónimos, pues cómo podemos entonces nosotros poder responder esa pregunta si no los conocemos. Entonces, personal strategies juega un papel muy importante aquí porque de acuerdo a cómo tú aprendas, de acuerdo a cómo tú sientas que procesas la información de una manera más fácil, es decir, si tú eres auditivo, si tú eres más visual, si tú necesitas más de movimiento, más de poner aquí, allá, de cambiar de un lado a otro, esto hace que yo tenga que al menos tener una forma de saber cómo proceso mejor la información. Si usted es capaz de identificar cómo procesas mejor la información, ya sea de manera auditiva, visual o de movimiento, entonces esto te puede ayudar para que tú lo apliques y, por ejemplo, cómo poder aprender más vocabulario o mejor vocabulario aplicando esas estrategias personales. Hay gente, por ejemplo, que le funciona entrenarse o leer incluso con música. Hay gente que definitivamente no, porque se distrae. Entonces, todo también depende de tú y de tu propio proceso, cómo te puedes defender ante esto. Hay unas pequeñas estrategias de lectura que sí se las recomiendo y hay que tenerlas en cuenta porque eso también nos ayuda a ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, tenemos la parte de skimming. El skimming es un rastreo general. Es decir, es un barrido general de las ideas, de los puntos, de los párrafos generales para yo saber de qué me están hablando. Ustedes me dirán, es que yo solo tengo 4 minutos para leerme un texto completo, que es prácticamente de una página. A veces no nos alcanza el tiempo, y menos en inglés. Uno, porque también depende de qué lectora, qué tipo de lectora soy yo, si soy de las que lee despacio, línea por línea, o si soy simplemente de las que lee de pronto rápido. ¿Listo? Eso también dependerá mucho de mí. Pero la primera estrategia es la parte de skimming. La parte de skimming es simplemente hacer un rastreo de la información que yo estoy leyendo. La parte de scanning es lo contrario al skimming porque aquí ya lo que yo voy a hacer es escanear específicamente los detalles o la información detallada, específica o importante que yo necesito. Esto tengo que tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de las preguntas. Mi recomendación también es siempre leer primero las preguntas y después ojalá leer el texto. ¿Por qué? Porque tú ya sabes más o menos qué te están preguntando, entonces tú puedes ir al texto e identificar, escanear esas preguntas o por lo menos esas palabras que te pueden dar a ti la respuesta para responder esa pregunta. Tenemos la habilidad de summarizing, sí, eventualmente nosotros tenemos que tener la habilidad de poder de alguna manera simplificar y sintetizar. Ahí nos lleva a la otra habilidad que es synthesizing, que es nosotros a la hora de leer, pues podemos o necesitamos algunas preguntas, nos requieren entender cuál es la idea principal del texto o cuál es un resumen acerca del texto o, por ejemplo, cuál de las siguientes oraciones resume de la mejor manera el texto previamente leído. Entonces son habilidades que sí o sí tenemos que practicar. Esta parte de note taking nos sirve tanto para la parte de listening como para la parte de reading. Es importante que si tú ya de pronto identificaste elementos importantes para no quemar tiempo y tener que devolverte al texto, si tú puedes tomar nota, depende también del examen. Muchas veces cuando son virtuales, tú puedes usar lo que está ahí. Sin embargo, a veces quizás no tengamos un papel para notas, pero de todas maneras la toma de notas es una habilidad que se debe desarrollar. No solamente para la parte de listening, pero también podría ser para el reading en caso de ser permitido. Ojo que esto sí hay que tenerlo presente y es que en caso de que sea permitido, lo podemos utilizar. Lo digo porque no en todos los exámenes es permitido. Y por último tenemos los question types, que son los tipos de preguntas que ya les mencioné anteriormente. Podemos tener multiple choice, true or false, podemos tener preguntas relacionadas directamente con el vocabulario. También hay preguntas que están relacionadas con la inferencia. Creo que esta es una de las preguntas de pronto más difíciles porque a veces nosotros creemos que, por ejemplo, digamos que
una de las preguntas dentro de su respuesta tenga la palabra sunny y resulta que entonces yo en el texto veo que en algún momento del texto dice sunny, pero no porque, ojo, no por el hecho de que la palabra sunny está en el texto significa que sunny sea la respuesta. Quizás simplemente mencionan sunny, pero puede que estén diciéndome, no, es que aunque sea sunny, today it's rainy. No, algo así, pero uno a veces se deja guiar o se deja llevar solo porque de pronto en el texto estaba la pregunta o la palabra. Eso hay que tener cuidado y hay que verificar a la hora de responder precisamente, pero digamos que a lo que me voy con la parte de inference es que si yo tengo el vocabulario, si yo tengo los sinónimos o incluso los antónimos correctos, me permiten a mí inferir. Por ejemplo, digamos, en el texto me están hablando like she's a very interesting person who always smiles and she is enthusiastic and always she is smiling. Bueno, si es una persona que todo el tiempo es entusiasta, está sonriendo, todo el tiempo tiene una buena actitud, quizás, ojo, yo podría inferir que esta es una persona que se encuentra de buen humor, like she is in a good mood, o si de pronto en las respuestas me aparece algo relacionado con she's happy, también podría ser. Y en el texto nunca me dijeron que ella she's happy, pero me dicen ella sonríe, ella se muestra entusiasta, ella se muestra alegre, porque ojo, alegre es un sinónimo de happy. O por el contrario, que ni siquiera me mencionen la palabra alegre, pero me coloquen dentro de las opciones like she's joyful. Joyful significa alegre. Y si yo no sé que joyful es alegre, pues para mí va a ser muy difícil poder decir que entonces el hecho de que ella sonría, de que sea entusiasta, etcétera, pues si no conozco ese vocabulario, se me va a dificultar el poder elegir la respuesta que vendría siendo she's joyful, right? Esto es para que ustedes simplemente entiendan cómo que existen de estos diferentes tipos de preguntas. Now, I'm going to show you some of the questions or the examples that you can follow. Recuerden que el material que les voy a mostrar en este momento, ustedes lo van a recibir por correo electrónico. Ojalá lo puedan revisar, lo puedan practicar, no olviden tomar su tiempo y además de tomar su tiempo, empezar a seguir leyendo. Si ustedes quieren enfrentarse a un texto o a alguna lectura o algún examen que está relacionado con la lectura, sí o sí desde ya tenemos que empezar a ampliar nuestro espectro de vocabulario y de lectura. Nosotros no podemos pretender que sepamos lo que nos van a preguntar. Jamás vamos a saber qué tipo de texto nos van a presentar. Nos pueden presentar un texto sobre arte, nos pueden presentar un texto sobre historia, nos pueden presentar un texto sobre filosofía, sobre economía, sobre política, etcétera. Entonces, mi recomendación de ahora en adelante, chicos, si queremos aprender a mejorar nuestra lectura, pues debemos empezar a leer. ¿A leer qué? Diferentes tipos de opciones o diferentes tipos de cosas que nos permitan a nosotros ampliar nuestro vocabulario. Chicos, este es uno de los ejemplares que yo les mandé al correo en donde podrán practicar los textos y además las preguntas. So, this is one of the texts. Here you have, miren lo que yo les decía, les mencionaba, este texto casi es un tanto más de media página, ¿sí? Acá van a encontrar las preguntas, son 16, y posteriormente acá van a encontrar el otro texto y las otras preguntas, ¿ok? Entonces vamos a revisarlo. Van a identificar qué tipo de preguntas se van a encontrar, si multiple choice, si true or false, si llenar de vocabulario o de comprehension. Algo que también hay que tener en cuenta es que nos pueden hacer diferentes tipos de preguntas relacionadas con la intención del autor o del escritor. Y a veces nosotros cuando leemos nunca nos preguntamos cuál es la intención del autor. Yo normalmente no hacemos esa relación de autor y lector y a veces tenemos que hacerla porque a veces de allí incluso pueden salir preguntas.
So, my dear people, I hope that you can have the opportunity to practice as much as possible and just let me know if you have any question or any doubt so I can solve it. La idea es que ustedes entonces con los prompts que les enviamos puedan practicar y revisar y si tienen alguna duda o inquietud, no duden en avisarme, no duden en contactarnos y no duden en decirnos para poderles ayudar. Have a good one!